Concordarán conmigo, hemos pasado frío y la contaminación no ha dado tregua. Y a esto, no es solo en Santiago, también en el centro sur del país. Para limpiar el aire está la lluvia, pero por más que se espera, no llega. ¿Habrá novedades para este fin de semana? Para hablar de esto estamos con Arnaldo Zúñiga de la Dirección Meteorológica de Chile en el centro de Santiago. Muy buenas noches, Arnaldo. Hola Osvaldo, buenas noches, gusto saludarlo. Arnaldo, preguntarle ya en concreto, hemos estado esperando estas lluvias por todo el mes de junio. Ya se dijo que junio es el mes más seco casi de la historia, o por lo menos en los últimos 150 años. ¿Cuál es la realidad que tenemos para los próximos días? ¿Se anunciaban algunas precipitaciones para el día domingo? ¿Qué tan cerca estamos de eso? Bueno, efectivamente, junio se convirtió en el mes más seco de que nosotros tenemos registro, la Dirección Meteorológica, y no precipitó absolutamente nada, por lo menos acá en la zona central, en Santiago. Para los próximos días hay una posibilidad de una precipitación hacia el día domingo, hacia la tarde del domingo, pero la evaluación que estamos haciendo en este momento, que va a ser de baja monta, estamos esperando alrededor de 2 a 4 milímetros solamente acá en Santiago. O sea, eso se podría dar tal vez en una madrugada o en una tarde, pero sería bien reducido el fenómeno de lluvia, ¿no? Claro, lo que pasa es que el anticiclón, que es el que regula en el fondo el paso de los frentes, acá en la zona central y gran parte del sur de Chile, se ha mantenido muy activo. En esta oportunidad tendió a debilitarse, pero se activó nuevamente hacia inicio de semana. Por ende, el sistema frontal comenzó a debilitarse y va a llegar muy débil hacia el día domingo en la tarde, como les decía, y por ende la precipitación esperaba ser bastante baja, débil. Nuevamente el fenómeno del Niño no ha podido actuar de acuerdo a lo que se esperaba para este 2015, ¿cierto? Claro, sí, digamos el aumento de la temperatura superficial del mar continúa, si bien disminuyó el incremento el último mes, pero sigue mostrando índice de fenómeno del Niño, débil, pero tendió a frenarse. Con este escenario deberíamos estar en torno a un año normal, pero la verdad es que deberíamos tener montos de precipitaciones muy intensos. Ahora, han habido eventos en que hemos tenido años en un invierno tardío, en que empieza a precipitar en julio y se extiende hasta octubre. Así que todas las esperanzas no están perdidas todavía, que por lo menos nos acerquemos al año normal. Ahora, frente a esto, hoy día ciertamente hubo algún tipo de precipitación muy leve, dicen, en la zona poniente de Santiago. Sí, un sistema frontal que pasó prácticamente en altura, generó algunos chubascos, pero muy débiles. Eso no sirve de nada, ¿no? No, porque muy poco, no alcanzó el milímetro de agua caída, digamos, hacia el sur de la zona suroeste de Santiago, Melipilla, Talagante. Perfecto, entonces, día domingo podrían entonces llegar estas esperadas precipitaciones, pero también van a ser bastante leves. Bastante leve, así que por lo menos la calidad del aire y las condiciones de ventilación van a seguir bastante desfavorables. Hacia el día viernes esperamos una baja de la temperatura producto de una masa fría, por ende los termómetros van a acercarse nuevamente a los 0 grados, y el día sábado hay una dorsal, que es una cuña de alta presión que llega antes del frente, y eso va a generar también problemas, digamos, malos para la ventilación. Perfecto, Arnaldo. Agradecerle porque obviamente estábamos pendientes de lo que ocurre el fin de semana. Ojalá se lleve a cabo y los pronósticos estén en lo cierto, tengamos algo de lluvia en la región metropolitana para limpiar un poco la contaminación que ha estado tan patente durante todas estas últimas semanas. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bien, nosotros hacemos una pequeña pausa. Quédese y ya volvemos con más Esto es Noticia. Hazte famoso, pórtate claro con el nuevo plan Copa América, que incluye 3 GB de navegación y 600 minutos a todo destino. Además, lleva este increíble Sony Xperia T3, que la Copa América sea mucho más que fútbol. Con Claro, es posible.
Sicha lo pronosticó y con el veredicto del zorro chileno del Windsor, Chile pasó a la final. Por tercera vez en nuestra historia futbolística vivimos la alegría y la angustia al mismo tiempo de enfrentar esta etapa y esperamos poder quedarnos con el título. De inmediato tomamos contacto con José Luis Ortega y el comentario deportivo. Muy buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste anoche este partido? Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Nervioso porque fue un partido intenso, porque además los peruanos, fuera de todo pronóstico, para mucha gente, jugaron un muy buen partido, mataron a Chile los primeros 20 minutos y si no fuera por la expulsión, a lo mejor otra cosa estaría. Lo dijeron los propios peruanos al final del partido. Pero en lo estrictamente futbolístico, Chile aprovechó esto que es algo del juego. Si alguien se ha expulsado es parte del reglamento. Y a partir de eso, Chile en los últimos 10 minutos pudo demostrar una superioridad que se marcó con el gol de Eduardo Vargas. Es muy distinto irse 0-0 en un partido como este, Osvaldo, que poder ganar por 1-0 temporalmente, y con esto obviamente todo cambia en el entretiempo y el discurso es distinto y la forma de enfrentar el segundo tiempo también. Ahora las ganas que hay ya con este resultado potencian aún más el espíritu de la Roja, del equipo para enfrentar el sábado el partido que nos queda, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo siento que este es el primer gran objetivo que tenía la selección chilena, llegar a la final. Era una cosa clara que los jugadores se habían trazado. En una final, de verdad, es un partido abierto donde aunque enfrentemos a Paraguay, que en el papel parecería como un equipo más sencillo, siempre va a ser complicado, sobre todo jugando local, por los nervios, por la ansiedad, por el estrés que se produce en el encuentro, y porque además esto se reflejó también en esta semifinal, donde Chile en algún minuto extravió la pelota, y insisto, es un equipo muy distinto cuando el equipo de Sampaoli ataca a cuando se tiene que defender, sobre todo que ahora no contábamos con Jara, que era una pieza fundamental en defensa. Oye, mira, claramente se define ahora quién va a enfrentar a quién va a enfrentar Chile, pero estos dos equipos son más defensivos, van más al ataque. ¿Con qué nos podemos encontrar el día sábado? El día sábado, 17 horas, para que la gente ya vaya preparando. Seguramente muchas carnes, parrillas van a estar prendidas a la hora del partido. Parrilla eléctrica, José Luis, parrilla eléctrica. En Santiago, parrilla eléctrica. Claro. En las regiones podemos darnos el lujo de alguna parrilla con carbón. Te menciono con respecto a lo que tú me preguntabas, Osvaldo, que en primer término son dos equipos muy distintos. Paraguay mucho más defensivo, es un equipo más de reacción que de acción, a pesar de que tiene jugadores potentes, rápidos arriba que pueden complicar a cualquier defensa. Y por otro lado Argentina, que es un equipo que normalmente tiene más la pelota, mayor posesión y es mucho más ofensivo. Ahora el tema central es que ni Argentina ni Chile, Osvaldo, si es que se llega a producir esto en una hipotética final, se le quitan la pelota durante la Copa América. Entonces es muy distinto cuando equipos que tienen normalmente el balón son atacados. Vamos a ver si es que se produce esta final quién tendría una cierta superioridad, y si es que es Paraguay, el libreto todos lo sabemos, va a llegar a defenderse, tratar de salir rápido y explosivo y generar daño por este mecanismo. Ahora, el escenario con Argentina nos dejaría súper potenciados si es que llegamos a salir victoriosos, en este caso con la Roja, por toda una historia futbolística, porque también siempre hemos estado ahí con Argentina y de repente hemos tenido que superar y aceptar nomás la derrota. Sí, o sea, es característico que nosotros con Argentina tenemos todas las de perder, por las características que tienen sus jugadores, por su jerarquía. Pero lo que ha demostrado este equipo es que es competitivo ante cualquiera. Yo no quiero decir, y que la gente no me malentienda, de que Chile está para triunfar, para golear en la final. Va a ser un partido difícil, complicado, nervioso frente a quien sea. Eso por el primer término. Lo segundo es que hay capacidad para poder competir de igual a igual, y ese es un tema importante, sea frente al equipo que sea. Frente a Argentina, claramente, por esto de la historia, uno ingresa al partido con una disposición y una predisposición distinta, sobre todo por parte de los hinchas también. Los jugadores son otra cosa, los jugadores ingresan a jugar y tratar de hacer lo mejor posible. Frente a Paraguay la cosa sería distinta, porque alguna vez hemos tenido cierta superioridad sobre Paraguay jugando en el Estadio Nacional, y otra cosa, insisto, hay un beneficio también especial porque Chile juega en casa. José Luis, analicemos dos cosas bien cortitas que nos interesa, por supuesto. Sí. Jara, ¿se potenció la imagen finalmente con este jugador, con la sanción que tuvo? Porque Chile como que tomó garra y lo ha defendido por todos lados. Y por otro lado, ¿en qué situación está Alexis Sánchez? Hoy día hablábamos de que estaba de análisis, por decirlo de alguna forma.
Estamos claros, son dos extremos de la cancha. Jara, que hizo mucha falta en el partido de ayer, porque no sé si el Pepe Rojas tenga el nivel para poder asumir el desafío. Yo no estoy en contra del Pepe Rojas, pero creo que ayer demostró que en algunos pasajes fue sobrepasado. Hay que ayudarle un poquito más, generar un trabajo de equipo para que él no quede mucho mano a mano. Eso es un tema, un dato de la causa. El trabajo en equipo se puede hacer para suplir eso. Con respecto a lo de Jara, insisto, hizo mucha falta ayer. Y con respecto a Alexis Sánchez, dos cosas importantes y trascendentes. En primer término, este es como el partido 62 de Alexis Sánchez la temporada, es decir, a partir de la Copa del Mundo jugó más de 62 partidos después, lo cual se ve reflejado en su rendimiento en el campo de juego. Está agotado, está cansado. Y lo otro, que Sampaoli lo ha puesto en la izquierda, tratando de potenciar ese lugar, porque claramente hay un circuito de juego por la derecha entre Isla, Valdivia y Arturo Vidal que está funcionando de manera bien interesante, pero Alexis Sánchez ha tenido que jugar con el perfil cambiado, se ha perdido un poquito. A mí me gustaría verlo a lo mejor más por derecha, donde él siempre ha causado cierto estrago. Hay que esperarlo, si Alexis Sánchez es un jugador importantísimo y que obviamente esperamos todos que reviva en la final. Ya, José Luis. Bueno, los resultados en la cancha, a rezar, a hacer cábalas y que nos vaya bien el día sábado. Muy buenas noches. Buenas noches, que esté muy bien, un abrazo. Bien, nosotros hacemos una pausa. Usted quédese que ya regresamos con más en Esto es Noticias. A 6,6% llegó en este trimestre la cifra de desempleo. La desocupación en el país está liderada por el área de la construcción, seguida por transporte y servicios. Por otra parte, el sueldo mínimo, buena noticia, sube este 1 de julio a 241.000 pesos. Abordamos estos temas con el subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz. Muy buenas noches, subsecretario. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Subsecretario, partamos con este tema de la desocupación. Se planteaba, por ejemplo, de acuerdo a los analistas, las proyecciones que iba a ser de un 6,3. Fue de un 6,6. ¿Cómo se analizan estas cifras por parte del gobierno? Bueno, efectivamente, como dices tú, hay un alza, no un alza muy grande, pero hay un alza que no nos deja satisfechos en materia de desempleo. Que sube comparando trimestre del mismo año, el mismo trimestre del año anterior en relación al actual trimestre, ¿no es cierto? Sube en 3 décimas, 0,3%, lo que como señalé no nos deja satisfechos de ninguna forma. Hay que preocuparse, hay algunas tendencias que estamos mirando con atención, el tema del empleo femenino, lo que ocurre en algunos sectores específicos, como tú señalaste, donde probablemente la falta de inversión es lo que golpea en cierta manera. Así por ejemplo, en el caso de la construcción, a un 10,7% se registró de desocupación en este trimestre, digamos en relación o en comparación con igual trimestre del año pasado. ¿Qué pasa ahí cuando vemos, por ejemplo, que siempre se habla de tan pujante de un sector que está activado, que si ciertamente suben los precios, hay lugar de trabajo ahí? Sí, efectivamente lo que estamos viendo en general es que la falta de inversión, producto de la desaceleración que comienza a fines del 2012 y durante todo el 2013, evidentemente el año pasado, bueno, ahí se producen inversiones, decisiones que no se toman y que comienzan a golpear ahora, un poco más tarde. Es por eso que el desempleo no subió significativamente durante el año 2014 y ahora tenemos que esperar las cifras, ver si es que esto marca una tendencia, podría sentirse un poco más. Ahora, dicho ello, también es relevante destacar que por una parte no hubo la desaceleración, no tuvo un impacto durante todo el año pasado, hay que preocuparse de que eso se mantenga. En segundo lugar, también es importante destacar que el empleo asalariado sigue creciendo en mayor proporción que el empleo por cuenta propia. A ver, aquí lo quiero llevar también porque usted me habla la parte de la agricultura. Claramente, por los meses que vivimos, tiende a haber un descenso, pero ¿puede haber algo para entregar, digamos, un apoyo a este sector? No, lo que ocurre ahí es que la agricultura tiene un evidente fenómeno estacional, ¿no es cierto? Hay mayor cosecha durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, incluso hasta abril en algunos lugares del sur. Este trimestre ya comienza a medir meses más de invierno, por tanto, toda aquella gran masa de personas que trabajan por temporada en sectores vinculados al agro, en el agro o también vinculados al agro, pequeño comercio asociado, transporte asociado, claro, esa gente deja de tener empleo, se produce un alza estacional. Esto es normal durante los meses de invierno. Pero es normal, por ejemplo, que el empleo baje, por ejemplo, en el área de transporte también.
Insisto, hay que entrar a analizar las cifras, probablemente ahí hay algo de transporte asociado a agricultura, también puede haber algo de inversiones que no se han hecho en otras áreas vinculadas al transporte, por ejemplo, transporte en construcción, transporte vinculado a minería, ahí también hay transporte, ¿no es cierto? Hay distintos rubros que son asociados a esa faena. Por tanto, no necesariamente como lo podemos pensar que se vincula con el transporte público. No solo el transporte público, efectivamente. Ese transporte asociado a otros rubros que pueden estar en un periodo de menores inversiones también. Y en este caso, ¿qué pasa con el área de la minería? ¿Cómo se sitúa por esta mesa? Bueno, en la minería, todos sabemos, hubo un boom de inversión muy importante durante los últimos 6 o 7 u 8 años en el país. Ese boom, por distintas razones, entre ellos el precio, ¿no es cierto?, ha tendido a llegar a una meseta, ¿no es cierto?, no se mueve tanto hacia el alza, y esa falta de inversiones evidentemente impacta en el empleo. ¿Por qué? Porque las etapas más intensivas de contratación muchas veces están asociadas al desarrollo inicial, a la construcción del yacimiento minero. Y esos son los que ahora, ¿no es cierto?, entran en una meseta y por tanto hay menor generación de empleo en ese sentido. Se lo preguntaba lo de la minería porque tiene que ver con el sueldo de Chile y es un sueldo que en el ingreso mínimo veremos aumento a partir del 1 de julio. Sube 25.000 pesos traducido desde los 225 a los 241.000 pesos mensuales que rigen ahora. ¿Cuántos son los chilenos que hoy día literalmente están con este sueldo, subsecretario? Bueno, esa es una muy buena noticia, producto de un acuerdo que se firmó el año pasado, ¿no es cierto?, donde participó la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, el gobierno, organizaciones empresariales, se llegó al siguiente acuerdo. En Chile lo relevante es tener una política salarial distinta para no llegar año a año que discutíamos cuánto era el sueldo mínimo, si se subía 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pesos más, menos. Se dijo, hagamos una política salarial y se programó una alza progresiva del salario mínimo hasta llegar a los 250.000 pesos. Entonces, a partir de mañana, sube a 241.000 pesos. A partir del 1 de enero del 2016, o sea, en 6 meses más, va a subir a 250.000 pesos, lo que es una alza muy importante. Pero ahí va a haber ahí tienen que haber conversaciones nuevas, por ejemplo, para seguir subiendo. No, o va a ir creciendo esto siempre. Ya fue el acuerdo y va a ocurrir automáticamente. Lo de mañana ocurre automáticamente, lo de enero va a ocurrir automáticamente porque el acuerdo que se llegó el año pasado, el año 2014, incluía todas estas alzas progresivas pero le pregunto del salario mínimo. Este sueldo, porque siempre se habló que el sueldo ético tenía que llegar a los 250.000 pesos. Sí. En enero vamos a estar en esa cifra. ¿Qué va a pasar luego de ahí? ¿Hay que volver nuevamente a conversaciones, a llegar a acuerdos de qué es lo que va a ocurrir con el salario mínimo? Efectivamente, eso va a durar y en julio del 2016 habrá que hacer una nueva conversación respecto del salario mínimo. Pero lo relevante es que esa conversación se va a hacer sobre la base de una política salarial del país, que hasta ahora no existía. En general, ¿cómo hacemos de que gente que trabaja con salario, trabaja en empleos formales, hoy día tiene gente que vive bajo la línea de pobreza? Gente que trabaja y que es pobre. Eso es una situación que se denomina, ¿no es cierto?, política salarial y que estamos tratando de revertir, te insisto, no sobre la base de que una vez al año subamos el sueldo mínimo en tal proporción, no. Una política que durante un buen periodo de tiempo permita mejores sueldos. Entonces, lo de mañana es una buena noticia que afecta directamente a cerca del 5 o 6% de los trabajadores, un poco menos incluso, del país, que son los que reciben el salario mínimo como sueldo. Ahora, lo que ocurre es que también el salario mínimo es utilizado como referente para la determinación de otros sueldos. Claro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los descuentos, por ejemplo? ¿En cuánto queda un sueldo? Porque aquí este salario son 241.000 pesos en bruto, ¿no? Es un sueldo bruto. Evidentemente hay que, cuando tienes un contrato formal, se te realizan los descuentos de seguridad social, de salud y previsión que corresponden, ¿no es cierto? Así que sí, queda aproximadamente, es un 20% menos si tú sumas los distintos descuentos que tienes, que son salud. 48.000 más o menos, claro, en el fondo, eso es lo que hay que quitar. Salud, previsión, ¿no es cierto?, jubilación y el pequeño descuento también del seguro de cesantía. O sea, estamos claros que eso debería ser una base para el sueldo de un chileno y no necesariamente justificarlo como
el ingreso mínimo para muchos casos. No, evidentemente, todos queremos que el sueldo sea más alto, el sueldo mínimo sea más alto, pero te insisto, esto además lo que provoca tiene un efecto de demostración en el resto de los salarios. Muchos salarios no son el sueldo mínimo, no se paga el sueldo mínimo, pero se tiene en consideración a la hora de fijar los otros sueldos de la empresa. Aquí hay un aumento también para los mayores de 65 y los menores de 18. Exactamente, ellos tienen un sueldo distinto, hay un aumento para ellos, tienen un sueldo distinto que puede ser algo menor y también aumenta. Entonces, es una buena noticia, pero te insisto, lo relevante acá a tener en cuenta es la política salarial. Es decir, que hagamos que al final de este gobierno nadie que trabaje sea pobre. No puede ocurrir que tú teniendo un trabajo formal estés bajo la línea de la pobreza, porque quiere decir que no estás cumpliendo la promesa que como país le está haciendo todo el mundo. Esfuércese, encuentre una pega, sáquese la mugre, pero aún así está bajo la línea de la pobreza. Eso no puede ocurrir. Para eso necesitamos política salarial y también políticas sociales que apuntalen a la familia en todo lo que es su quehacer de seguridad social. Subsecretario, bien breve. Hoy día con este sueldo, efectivamente un chileno con la realidad que hay en el país sigue siendo pobre, con los 240... Lamentablemente, un chileno probablemente que vive en familia, ¿no es cierto?, probablemente, y es el único ingreso, claramente está bajo la línea de pobreza. Y eso es inaceptable. Subsecretario, muchas gracias por estar con nosotros hoy en la noche. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hacemos una breve pausa, quédese ahí y continuamos analizando los hechos del día. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados fue el escenario donde debutó este martes la recientemente nombrada ministra de Educación, Adriana del Piano. Todo en un complejo panorama donde continúa el paro del Colegio de Profesores y el gobierno insiste en no bajar el proyecto de carrera docente. La secretaria de Estado reconoce que como país estamos en una situación de crisis. Estamos para abordar este tema con la diputada Yasna Proboste, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y también ex ministra de la cartera, por lo tanto tenemos harto que hablar con ella. Muy buenas noches, diputada. Hola, buenas noches, Osvaldo. Gusto de tenerla con nosotros. Igualmente para nosotros. Desde su experiencia, ¿cómo analiza esta puesta en escena de la nueva ministra, esta comisión que obviamente tiene harto que discutir por estos días? Bueno, mire, nosotros estamos muy contentas de la disposición que ha tenido la ministra, porque cuando llegó al inicio de la comisión, lo hacía precedida de unas declaraciones que para nosotros habían sido un tanto complejas, esto de no sentarse a conversar con el magisterio hasta que ellos no depusieran el paro. Y yo creo que aquí poner solo el peso de la responsabilidad de esta decisión en los profesores no es justa, porque precisamente ellos llegaron a esa decisión precisamente por la falta de diálogos con el ministro anterior. Y creo que la responsabilidad de solucionar esto es de todos. Y en eso el gobierno no se puede excluir, pero estoy muy contenta porque finalmente, luego de esta comisión, la ministra ha accedido a poder restablecer un espacio de conversación en el Parlamento, de manera de poder reinstalar esta mesa tripartita entre la Comisión de Educación, el profesorado a través del magisterio, del directorio del colegio y también del gobierno. Ahora tenemos que extenderle esta invitación al Colegio de Profesores, situación que ha quedado encargada a la presidenta de la comisión. Nos falta ahí un poco de educación cívica para ponernos de acuerdo, ¿no, diputada, en todo este proceso en el que ha costado mantener este diálogo? Mire, yo no sé si es solo educación cívica, finalmente uno dice este es un tema de voluntad, de entender que aquí no es que yo me rebaje si es que voy a conversar con un gremio que está movilizado o al otro lado, si nosotros mantenemos un espacio dialogante para poder mejorar una iniciativa legal. Yo creo que aquí todos tenemos que ser contribuyentes a una solución y es por eso que desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados no vamos a escatimar esfuerzos en restablecer el diálogo y en destrabar una situación que ya se arrastra por prácticamente un mes. Diputada, usted, tuvo la experiencia de estar también encabezando esta cartera desde esa tribuna. Hoy día, desde la Cámara de Diputados, ¿es necesario no cerrar las puertas aunque esté este proceso de paralización indefinida? ¿Eso es la forma en la que se tiene que ir avanzando? Mire, nosotros conocemos desde hace ya mucho tiempo atrás a la nueva ministra Adriana del Piano y tenemos también mucha esperanza en que su capacidad de diálogo, de acoger, de escuchar, sea el espacio propicio para poder destrabar una situación compleja
que ni a los profesores, ni a la familia, ni a ninguno de nosotros nos satisface, porque obviamente lo que nosotros queremos es que los profesores y profesoras estén en las salas de clase, pero también entendemos en que hoy día cuando se plantea un proyecto que los afecta, ellos han buscado espacios de diálogo que no lo encontraron, salvo el espacio que llevamos adelante en la comisión tripartita hace pocos días atrás, y que esperamos eso sea también el espacio en que nos permita volver a la tranquilidad y tener la certeza en que las propuestas, las inquietudes del magisterio sean acogidas en este proyecto de ley, en el rediseño que debe tener, porque tal como nosotros lo hemos señalado desde un comienzo, este es un mal proyecto, equivocaba el foco, debe estar el peso en la formación inicial. Diputada, que el Ejecutivo se empecina en no bajar esta iniciativa, este proyecto tal como está, ¿se mantiene en este propósito de tener el proyecto de carrera docente así como está? Lo que nosotros hemos visto en el día de hoy por parte de la nueva ministra Adriana del Piano es una muy buena disposición a establecer espacios de diálogo en la Cámara de Diputados, donde actualmente está el proyecto, a establecer este rediseño que ya además estaba comprometido en este acuerdo que el exministro Nicolás Izaguirre también comprometió con la Comisión de Educación y el Magisterio, y por lo tanto él ya estaba aceptando en el documento anterior en que este era un proyecto que requería un rediseño, escuchando las inquietudes que el Magisterio ha planteado. Diputada, preguntarle también, hay una señal de alerta que da la ministra entrante. Ella habla de esta preocupación, de este cambio que han tenido por lo menos en 50 comunas del país estudiantes de educación municipal hacia la particular subvencionada. Se habla de cerca de 1.590 alumnos que se estarían cambiando de este tipo de educación pública. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se logra frenar esta evasión de alumnos? ¿Qué pasa con la subvención también? Porque aquí comenzamos con los descuentos para los profesores. ¿Siguen las pérdidas de clase? Bueno, el dato económico es una realidad, pero yo creo que no es el que anima necesariamente nuestra inquietud. Nuestra inquietud la anima el fortalecimiento de la educación pública, que nosotros lo hemos señalado como bancada de la democracia cristiana desde el inicio del gobierno de la presidenta Bachelet, que era necesario establecer una prioridad dentro del itinerario de la reforma a la educación. Pero yo creo que aquí, sobre todo a partir de estos datos que son conocidos por el gobierno, conmina aún más al gobierno a poder buscar un espacio de acuerdo rápidamente, con el objeto de no solo acoger las demandas del magisterio, sino también frenar este éxodo de estudiantes del sector municipal al particular subvencionado. Yo creo que aquí hay una responsabilidad que es compartida y se tiene que asumir de esa forma. Diputada, por último, preguntarle también sobre este hecho puntual. Siempre se reclama de que son los actores, los protagonistas de todos estos escenarios complejos, los que no participan de la estructuración de los proyectos. Aquí, con esta nueva mesa de diálogo, ¿debería entonces incorporarse las propuestas tanto de los profesores como de los estudiantes en el tema, por ejemplo, de carrera docente, por una vez definitivamente? Mire, en el tema de carrera docente, el magisterio presentó 11 puntos que eran sus desacuerdos con el proyecto de carrera docente. 11 puntos que, en mi opinión, limitaba bastante la discusión, y es por eso que nosotros defendimos que dentro de este acuerdo se estableciera en que nosotros íbamos a hacer indicaciones más allá de estos 11 puntos que formaban parte de las preocupaciones esenciales del magisterio. Pero nosotros creemos en que aquí claramente se ha acogido, dado que de los 11 puntos que ellos plantearon, 9 ya fueron acogidos por la Comisión de Educación, y que el exministro de Educación acogió, y que hoy día fue refrendado también ese acuerdo por la nueva ministra Adriana del Piano. Perfecto, diputada. Le agradecemos que haya compartido con nosotros estos minutos. Es necesario estar ahí pendientes de lo que ocurre con esta discusión tan importante para el país. Muy buenas noches, diputada. No, muchas gracias a ustedes. Y hay que ser contribuyente en esta tarea de poder destrabar un conflicto que yo siento que no es grato para nadie. Abordábamos los hechos que pasaron en esta Comisión de Educación en esta primera jornada donde debuta la nueva ministra de la cartera. Le contamos antes de despedirnos que debido a las malas condiciones de ventilación, la Intendencia Metropolitana decretó la 10ª preemergencia ambiental del año para mañana miércoles 1 de julio. No podrán circular los autos con convertidor catalítico con patentes terminadas en 3 y 4, anote bien, y los autos sin sello verde con dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se prohíben las quemas agrícolas, se paralizan las fuentes fijas y se prohíbe también todo tipo de calefacción a leña y pellet. Además, se recomienda, por sobre todo, abstenerse de realizar actividad física, y además les recomendamos que mañana
tengan presente que van a estar activos los ejes ambientales. Más información claramente lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Transporte. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.